Ya, chicos, chicas, ¿cómo están? Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo va la vida, la cuarentena? Espero que cada vez nos acostumbremos más a esto o vaya mejor. Al menos yo ya me estoy haciendo la idea de estar así un buen tiempo. Eh, Hola a todos y a todas. Quería partir comentándoles el anuncio que puse el lunes. Al final tuvimos reunión, ya está la tarea lista, entonces se decidió publicar. Eh, sí, sí, me afeité, eso sí. Tenía harta barba. Yo creo que fue como una locura de la cuarentena. Como que dije, ya me aburrí. Ya, esta es la tarea. La tarea uno de Program. Es igual que los laboratorios. Lo que tienen que ir haciéndola, tienen que leerla y ir haciendo lo que dice en cada parte, ¿ya? La diferencia con los laboratorios es que es un ejercicio más largo. No es exageradamente largo y complejo. La idea, de hecho, la resolvieron después parte del equipo docente y se demoraron como una hora y algo en hacer toda la tarea y a ustedes les damos 2 semanas para que la puedan hacer completa. Eh, la uno no la entendí nada. Eh, ya, esto... Ah, ya. Por favor, léala con tiempo. Y otra cosa más, en los laboratorios pueden ustedes pueden preguntar sobre la tarea, ya los ayudantes. Idealmente, el horario de laboratorio donde ustedes preguntaban como por los ejercicios en Discord, ustedes también pueden preguntar por la tarea. Si tienen dudas, con alguna otra duda general o algo, igual pueden enviarme algún correo para ver si es que yo los puedo ayudar. Lo que sí es que necesito es que no compartan entre ustedes nada de código ni intenten ayudarse uno al otro, porque esto es individual. Y siempre que ocurre eso, eh, pasa de que detectamos copia y ahí ya no hay nada que hacer, ¿ya? Porque en general, cuando ustedes le comparten su solución a alguien, él ya quedó sesgado y termina haciéndola de esa forma y termina copiándola, aunque no lo quiera hacer. Cambiar el nombre de las variables o modificar un poco el código de alguien, aún así se detecta como copia, porque la lógica que está detrás ya es la misma. Así que, por favor, no hagan eso. Y traten de hacerla, partirla pronto. Si la parte de esta semana, deberían poder terminarla, no de esta semana, de hecho. Mientras antes mejor. No es muy complicada. Si que alguien está muy perdido, puede enviarme un correo o yo le recomiendo ir a los horarios de laboratorio de la tarde en Discord y preguntar también de la tarea con algún ayudante. Eso lo pueden hacer. Completamente permitido y válido. Ya. Voy a partir con la clase porque vamos un poco atrasados, de hecho, en comparación a otras secciones, porque me quedo mucho tratando de explicar todo. Algunas cosas quizás ya deberían saberlas. Por ejemplo, el más igual uno, eso lo he repetido todas las clases y no sé si valga la pena seguir repitiéndolo. Deberían, o aunque sea revisar las clases pasadas o probar el código que les subo para ver qué es lo que hace cada cosa. Ya. En la clase pasada, finalmente, lo que tratamos de hacer era esto acá. Que alguien, Leibniz, dijo que pi, si es que uno hacía esta sucesión de esta forma, la hacía matemáticamente, iba a ser igual a pi cuartos. Entonces, finalmente la programamos, ¿cierto? Hicimos un número impar, después la fracción con signo, y cuando lo sumamos y ejecutamos esto, decimos, por ejemplo, hace esto con 100 dígitos, termina siendo un valor similar a pi, ¿cierto? Si esto escalara a infinito, podríamos hacer pi. ¿Ya? Eh, Idealmente, no queremos programar pi, ¿cierto? Entonces lo que quisiéramos sería obtenerlo de algún lado, ¿ya? Que esto ya esté hecho para que cada vez que lo queramos usar, lo usemos y no tengamos que programarlo desde cero. Entonces, a eso quiero llegar hoy y quiero ver muchas cosas que nos van a ser útiles de aquí en adelante, que es el tema de funciones. Ya. Las funciones
como dice acá, permiten encapsular código que resuelve una tarea específica. ¿Se acuerdan del concepto de algoritmo? ¿Ya? Próxima semana también habrá ayudantía. Sí, sí hay laboratorio. Toda la semana hay. Ah, y alguien pregunta si solo pueden usar lo que han aprendido en clases para resolverlo. Idealmente sí, no deberían necesitar más para resolver la tarea. Ah, y el laboratorio 3 sí se entrega en la semana después de las pruebas. Ya modifiqué el calendario de entrega del laboratorio. Les puse que iba a ser hasta el otro miércoles. Para el laboratorio 3 les di una semana más. No para el miércoles de la próxima semana, sino que el miércoles que viene. Y la próxima semana sí deberían haber ayudantías. Sí hay. Hay toda esta semana y la otra también. Así que por favor aprovechen estos módulos donde están los ayudantes en Discord. Ya, entonces, ahora, la tarea ya les publiqué, creo que era para el 29. Y en 2 semanas, desde este lunes al otro. Esta clase no se necesita, no, de hecho, ahora por publicar la tarea, lo que debería utilizar para resolver la tarea es la materia que vimos antes de esta clase incluso. Ah, ya. Voy a preguntar si pueden usar TIC, pero no debería ser necesario. Y Lab 3 si movimos la entrega. Entrega del Lab 3. Para que lo tengan ahí presente. Ya. Entonces, vamos a ver un concepto nuevo que se llama función. Y con esto es lo que vamos a estar un buen tiempo ahora en las siguientes clases. Entonces, las funciones es algo que ya hemos usado, pero quizás no sabían que se llamaban así o no tienen idea que se llaman funciones y, y probablemente ahora se van a dar cuenta que ya la usamos y no tenían idea. Entonces, eh, ¿cuál función creen que hemos usado? Una función, como dice acá, es algo que permite encapsular un código que resuelve una tarea específica. Es algo que yo llamo, le paso algún valor y hace algo específico. Onda, encapsula alguna función. ¿Qué creen que hemos usado que es similar a esto? Float. Ya, float, de hecho, float es una función. Más igual 1 es algo parte de la sintaxis, no es una función. Véanlo como una palabra que tiene corchetes y recibe algún valor. Input, ya, perfecto. Por ejemplo, input, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace esto? Yo le pongo esto, yo lo ejecuto y me permite guardar algo. Ya, range, también una función. Perfecto. Print también, ¿cierto? Hemos usado print. ¿Ya? Las funciones se caracterizan porque son una palabra, corchetes y dentro valores que reciben de entrada. Entonces, por ejemplo, print lo que hace es que recibe valores hasta n, pueden ser muchos, y cuando yo ejecuto esto acá, imprime esos valores que los pongo con comas separados con espacio. Por ejemplo, si pongo print mensaje hola 5, pone mensaje hola 2 5. Ya, esas son funciones, hasta ahora las hemos usado. Hemos usado todo esto y no tenía ni idea. Entonces, aparte de estas funciones que ya vienen, se llaman built-in porque son parte del sistema. Ustedes nunca tuvieron que programar ninguna de esas funciones, ya venían dadas, ni siquiera tienen que importar algo y hacer algo extra. Pueden llegar a escribir print y esto funciona. Y entonces, funciones que hemos visto hasta ahora, range, input, print, todo eso. También hay algo que se llama módulos, ¿ya? Además de las funciones, como les dije, están siempre presentes, uno puede incorporar nuevas funcionalidades mediante importación de módulos. Esto es llamar algún código externo o algo extra, de forma de que yo importo algo de acá y luego de eso puedo utilizar algo que provenga de este módulo. Ya, ¿cómo es eso? Por ejemplo, eh, tengo el módulo random y el módulo math, ¿ya? Como dice acá, los módulos proveen diversas funciones agrupadas. La idea de un módulo es que sea un conjunto de funciones que puedo utilizar, incluso valores, y que después yo puedo escribir un código en Python en algún lado que contenga estas funciones
y luego yo puedo hacer un import de esto y traerlo a mi código de forma de que simplemente lo uso y no tengo que ejecutar todo ese código. Ya, acá hay dos módulos que son esenciales, que son los que tienen que saber en este curso. Es el módulo random y el módulo math. El módulo random nos permite trabajar con números aleatorios, o sea, podemos tomar decisiones aleatorias, ¿ya? Eso no lo podíamos hacer hasta ahora. Y algo muy importante, porque cuando uno hace muchas simulaciones o distintos tipos de eh, problemas, muchas veces hay que basar en alguna decisión aleatoria. Y también existe el módulo math, que tiene la constante, por ejemplo, pi o e, y también tiene funciones, por ejemplo, exponencial, logarítmica, trigonométricas, por ejemplo, el seno, coseno, todo eso que de alguna forma se podía programar con alguna sucesión, pero no es la idea, sino que la idea era llegar y usar. Entonces, ya, hay distintas formas de usar un módulo. Esta es una. eh, por ejemplo, uno puede importar el módulo completo. Uno en Python escribe import, el nombre del módulo. Esto hace que ahora exista la variable módulo en mi código. Y después de eso yo puedo hacer, por ejemplo, módulo punto la función que pertenece a ese módulo. Función 1 con parámetros. Y después, por ejemplo, si sé que hay otra función, puede ser módulo punto función 2 y los parámetros. Ya. ¿Cómo se hace esto? Por ejemplo, acá estoy importando el módulo random. ¿Ya? Yo hago import random. Y luego lo que hago es que random.randint 1,5. Lo que hace esta función randint es que me retorna un número random entre 1 y 5. O sea, un número al azar entre 1 y 5. Entonces, si yo ejecuto esto, me sale 2. ¿Qué creen que va a ocurrir si ejecuto esto de nuevo? ¿Qué número puede salir? 3 o 4, 4, 3, 2. A ver, salió 2 de nuevo. Ahí salió 1, 4, 2. Parece que está muy secado el 2 esto. Uy, qué mal. 3. Y ahí está. Bueno, va variando. ¿Ya se entiende? Esto no lo podíamos hacer antes, ¿cierto? Como que todo nuestro código era determinista, que es lo que se dice en computación, que es algo determinado que no varía. Pero ahora con este módulo podemos hacer algo al azar. Eh, entonces para Randin podría ser un código para lanzar dados. De hecho, eso es lo que vamos a hacer después de esto. Se puede hacer un código para lanzar dados. Eh, ya entonces, esto lo que hace es que retorna un número al azar entre A y B, y puede ser A y B también. Por ejemplo, acá me salió el 1, pero también me debería poder salir el 5, aunque todavía no me sale. Ahí me salió. Un número entre 1 y 5 contando el 1 y el 5. Se puede hacer con decimales, de hecho. Pero con Randint, esto te da un número entero, pero también hay más funciones. Rand range, y de hecho, a ver, acá hay varias, están todas estas funciones, por ejemplo. Seed, random. Bueno, con Randint obtiene un número entero entre 1 y 5. O sea, entre 1 y el valor que pongo. Por ejemplo, voy acá 7 y me sale 1 y 7. Ya. A y B son como el recorrido, sí. De hecho, son como los valores posibles que puedo obtener. Entonces, también se puede hacer de esta otra forma. Yo puedo tener un módulo acá y puedo decir, solamente tráeme esta función. Y está acá y un conjunto de ellas. Entonces, por ejemplo, from módulo importa esta función y después la puedes utilizar y queda almacenada en el sistema. Entonces, por ejemplo, ahora yo lo que hago es from random import randint, y ahora puedo llegar y usar randint sin necesidad de hacer random.randint, porque yo me traje solamente esa función. Entonces, si ejecuto esto, es lo mismo. Es lo mismo que lo de arriba.
Ah, ya. Un módulo, véanlo como que es un archivo de Python que escribió alguien con muchas funciones y que yo puedo llegar y utilizarlo. Entonces, este random de acá es un archivo que está en alguna parte del sistema y yo de acá puedo importar funciones que alguien escribió, funcionalidades. Por ejemplo, runTime. Alguien por detrás escribió esta función y después yo puedo llegar y usarla. Es como input, ¿cierto? Pero input, la diferencia es que una se llama built-in. ¿Por qué es built-in? Porque yo necesito hacer como import input. Puedo llegar y usarlo. La diferencia de los módulos es que son funcionalidades extra que alguien pensó que podían servirle a alguien mientras programaba. Entonces la agrupa en un módulo, que sería por ejemplo un random, y después alguien puede llegar, importar este módulo y sacar funciones de él. Son funciones preestablecidas. Ah, ya. No, no existe un comando to. El from es como por decir, de este módulo, importa esto de acá. Entonces, un módulo es un conjunto de funciones y valores que puedo traer y utilizar. Si es que le ejecuto el comando import. Acá y tengo estas dos formas. Puedo hacer, por ejemplo, import el módulo y después el módulo junto a las funciones que pertenecen a él. Entonces, import random.random. O puedo hacer de este módulo acá, importame esta función. Entonces, from random import random. Eso es para cuando cuando sepa que solamente quiero esta función y no quiero gastar más memoria en mi código trayendo más cosas, solamente hago esto. Pero si es que no me quiero usar más funciones y la mayoría de las cosas del módulo y no importa cómo usar más memoria, simplemente hago import el módulo. Ya. Ah, ya. Esta función solo recibe ints. Y se puede hacer varias cuando ya está importado. Sí, o sea, yo puedo, por ejemplo, puedo hacer, ya que importé Randin, yo puedo hacer acá eso. Chuta. Y puedo llamar la función todas las veces que quiera, porque ya está importada. Ah, ya. ¿Cómo define una función? Ya, eso es lo que vamos a ver más adelante. Después les voy a enseñar a crear sus propias funciones, de hecho. Pero ahora quiero que sepan que uno puede usar funciones que hizo otra persona y traerlas. Ah, ya. ¿Por qué es 2 o 5 esto? Porque es básicamente lo que hace esta función es que elige un número al azar entre 1 y 5. Entonces, por ejemplo, ahora salió 3, sale 1, 3. Ah, ya. En general, ya. ¿Cómo sé que funciones están predefinidas en el módulo? Lo que uno hace es buscar en la documentación. De hecho, lo que uno hace es, por ejemplo, esto es lo que se hace siempre. Como que uno tiene un módulo y uno dice como, por ejemplo, Python random module. Y acá está. Uno va y en línea alguien puso esto. Por ejemplo, esta es la librería random. Y te explican. Tenía esta función que hace esto de acá. Uno tiene esta otra función que hace esto de acá. Esta función. Y empieza. Y hay documentación. Cuando alguien sube un módulo y lo crea, sube en general esta documentación que es explicando qué es lo que hace el módulo y qué es lo que tiene. Entonces, uno cuando va a usar un módulo, alguien en internet, cuando lo publicó, puso en algún lado la idea de buscar el nombre de ese módulo y uno va a llegar probablemente a la página donde salga la documentación de qué es lo que trae este módulo. Acá lo mismo porque es simplemente Jupyter. Como es la última variable, esto se va a imprimir siempre. Aquí sí da lo mismo en el último valor, poner print o no. Ya, quiero ver esto de acá. Esto es otra forma de importar. Esta es la última forma que tenemos para importar cosas, que se llama aliasing. ¿Qué es qué es un alias? ¿Sabes lo que es un alias, cierto? ¿Qué sería un alias de algo? ¿No? ¿Alguien sabe lo que es un alias? ¿Un nombre? ¿Un sobrenombre? Ya, por ahí, sí, ¿cierto? Cuando yo tengo un alias, es una palabra, sí, como un apodo, por decirlo de alguna forma. Cuando te dicen como
no sé, Vicente, alias, como también conocido como Bicho, puede ser, o sí, pues, Felipe Camiroaga pusieron alias Felipito, puede ser. Alias es como un apodo, un sobrenombre que yo le puedo dar a otra cosa, como renombrar algo. Entonces, también existe el aliasing, que sería como este como renombramiento, de forma que puedo decirle al módulo si es que yo quiero llamarlo de alguna otra forma, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo tengo un módulo, import módulo, yo puedo hacer as alias. Entonces yo puedo decir, impórtame random as, no sé, rn, o algún otro, no sé, random o aleatorio, o como quiera ponerle. Entonces con este as, yo puedo decirle qué nombre quiero darle al módulo, o puedo, por ejemplo, de este módulo, importa esta función y renómbrala de esta otra forma. ¿Ya? Eso es el aliasing. Yo darle otro nombre a mi función. Entonces, por ejemplo, puedo importar random y llamarlo aleatorio, y después me queda el módulo random con el nombre aleatorio. Entonces después yo lo que hago en mi código es usar esta palabra como si fuera el nombre de este módulo y utilizarlo. Entonces, por ejemplo, acá puedo hacer aleatorio.random y es básicamente lo mismo que hacer random.random, solamente que ahora se llama aleatorio. Y esto sigue funcionando y dando números al azar. Acá lo que hago es lo mismo, solo que ahora importo simplemente la función. Entonces hago from random import random y esta función ahora la renombro como entero aleatorio. Entonces lo que hace esto es que me retorna un valor entero aleatorio entre estos dos números. Entonces en vez de hacer random 1,5, yo puedo usar este nombre y usar la misma función. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Dudas? Esto es todo lo que... O sea, estos son todos los comandos que hay para importar. Import random, puedo importarlo directamente. Import random, haz un nombre y le cambio el nombre a esto. Puedo hacer import, no sé, random, from random de esta librería, importame esta función y puedo renombrarla o simplemente importarla. Ya, perfecto. Entonces, ya, eso sobre el módulo random. ¿Ya? Ahora quiero hablarles sobre el módulo math. El módulo math lo que trae son funciones matemáticas. ¿Sí? Siempre hay que poner un punto entre las funciones. Ah, ya. Este punto de acá es simplemente para decir que esta función pertenece a este módulo acá. Si yo importo la función, no es necesario. ¿O te refieres alguien o te refieres a esta coma de acá? El módulo math sí se puede usar en la tarea 1. Ah, ya. Este punto de acá es para decir, ya eso es lo que quiero. Este punto acá es para decir de este módulo, punto, obtén algo que pertenece a este módulo, que sería esta función. El punto es simplemente para decir que algo está dentro de otra cosa. Por eso se pone acá. Entonces acá no lo necesito porque estoy sacando la función directamente. No estoy diciendo como trae el módulo. Siempre digo trae la función y después la renombro y puedo llegar a utilizarla. Ah, ya. El módulo más. Ya, entonces, como les dije, ya podemos hacer decisiones aleatorias, ¿cierto? Y podemos hacer esto de acá. Entonces, si yo importo math, por ejemplo, tengo pi, que ya viene listo. Tengo la función seno, coseno, tangente, grados, radianes, incluso exponencial. Entonces, si ejecuto esto de acá, me sale esto. Ya, entonces el valor de pi es 3,1415, bla, bla. Seno de pi es, ¿ya cuánto es seno de pi?
¿Cuánto debería ser teóricamente seno de pi? ¿Cero? ¿Por qué? Porque, sí, pues, seno sería seno de la ordenada, ¿cierto? Y la ordenada en ese punto en pi valdría cero, ¿cierto? Sería una línea recta. Ya. Acá nos sale este valor. Pero, sí, pues, cierto seno 180. Ya, pero este valor no es cero, pero si se fijan, es 1 por, 2 por 10 elevado a menos 16. Que eso es casi un número tan pequeño que se puede considerar como cero. 10 elevado a menos 16, ¿ya? Es como 0,000000016, 0, y después un 1. ¿Ya? Esto ocurre porque, como estamos en computación, los computadores tienen memoria finita y capacidad finita, entonces mediante aproximaciones trata de llegar al cero, pero nunca llega. Pero llega a un valor tan pequeño que es despreciable y considerable como cero. Ya, el coseno de pi, menos 1, ¿cierto? ¿O no? Sí, ¿cierto? Porque está ahí al otro lado, paso, termina siendo negativo. Tangente, si transformo pi a grados me sale 180. Si 180 lo paso a radianes me queda pi, y así. Y entonces todas estas funciones puedo llegar a utilizarlas, ¿cierto? Entonces importo el módulo, del módulo punto obtengo pi. Módulo punto obtengo el seno, puedo usar pi. Entonces esto ahora deberían ustedes llegar a utilizarlo. No es necesario, como lo que hicimos al final de la clase pasada, como tratar de calcular pi, si es que podemos llegar a utilizarlo. También hay expresiones para calcular seno con serie y todo eso, pero no es necesario. Ah, ya. Sí, importa si la función la escribimos con la primera letra mayúscula o minúscula. Sí importa. Porque el programador que escribió esto lo escribió con minúscula. Entonces, por ejemplo, si acá pongo seno, esto se cae porque dice no existe seno, porque él no escribió la función con mayúscula, sino que la escribió con minúscula. Ah, ya, porque estoy acá haciendo el seno de pi, coseno de pi, tangente de pi. Acá podría, por ejemplo, poner la tangente de cero o otro valor. Por eso estoy, a todas estas funciones estoy pasando pi como a modo de ejemplo. Podría darle otro valor de entrada y da lo mismo. Y funciona igual. Y entonces tenía un par de actividades. Esto es lo que decía alguien, como lanzar un dado. Esto se puede hacer. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera lanzar un dado de 1 a 6, yo lo que podría hacer es, tengo esto acá, ¿cierto? From random y por random, entero aleatorio. Y luego le digo a la persona, dame un n. Entonces la idea de esto es de que si el usuario me da un 5, él pueda lanzar el dado 5 veces. Entonces le pido un n, lo almaceno acá y hago un for i in range n. Entonces esto lo va a hacer 5 veces. Y por cada vez lo que va a hacer va a ser un dado igual a un número al azar entre 1 y 6 y después imprimo el dado. Entonces, por ejemplo, si ejecuto esto y le digo al usuario, tira un dado 5 veces, me sale un 4, un 3, un 4, un 5 y un 4. Puedo ejecutar esto de nuevo y, por ejemplo, hacer un 7 y tira 7 veces el dado. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Ya sabrían cómo hacer algo al azar y cómo tirar un dado? Ah, ya. ¿Por qué ahí se considera el 6, me preguntan? Porque esta función, cuando la definió el que la programó, dijo que iba a tomar el primero y el último valor inclusive. O sea, los valores que yo le pongo acá a esta función van a ser el primero y el último. Es diferente a, por ejemplo, range, porque cuando alguien hizo range, puso que el último no lo considerara. Pero acá sí lo considera. Ah, ya. El as lo único que hace es darle un nombre adicional que yo puedo poner el nombre que quiera acá. Por ejemplo, eh, al azar. Y entonces esta función de acá, ahora en vez de llamarse random, se va a llamar número al azar. Y cuando yo quiero usarla en mi código, le puedo poner ese nombre. Y esto de acá va a ser la misma función random, solo que con otro nombre. Pero va a ejecutar lo mismo. Entonces yo ejecuto esto. Y esto, aunque diga número al azar, lo que en realidad está ocurriendo es que ejecuta esta función random.
La diferencia es que yo le puedo poner un nombre que a mí me sea más intuitivo. Por ejemplo, a mí me confunde que se llame Randí, entonces número al azar entiendo más que un número al azar entre 1 y 6, o los valores que le ponga acá. Entonces ahí me hace más sentido. Ya. Ya. Este era un ejercicio más complejo, que era, por ejemplo, escribir un programa que solicita al usuario un entero n y lanza un dado n veces e imprima cuántas veces salió cada número. Ya. Pregunta si se puede mover Randin. Habría que importar simplemente Randin, o sea, hacer esto. Y luego puedo usar Randin como Randin, porque ahí no le cambio el nombre. Pero si yo le pongo otro nombre, si es que le pongo otro nombre, tiene que usar ese otro nombre. Hay que ser consistente nomás. Randint es una función del módulo random. Yo de random, de este módulo, estoy sacando la función randint. Entonces puedo después utilizarla. Sí, como dijo Carlos, es al revés. El módulo es random, que es un conjunto de funciones, y de este módulo yo puedo sacar cosas. Por ejemplo, el módulo math, del módulo math yo puedo sacar la función seno, coseno, pi, y todas esas son funciones y el módulo es math. Y entonces acá tenía otro ejercicio que, por ejemplo, había que pedirle al usuario que un valor n, por ejemplo 100, y luego que lance un dado 100 veces, o depende de este n que yo le doy, e imprima cuántas veces salió de cada número. Entonces, por ejemplo, lo que podría hacer es, tengo un n, eh, y lo almaceno como el valor que le pido al usuario. Luego tengo un i, que es para ver cuántas veces lo hago, ¿cierto? Y después lo que hago es que tengo variables que me van a almacenar cuántas veces sale cada uno. Entonces, por ejemplo, cuántas veces salieron un 1, cuántas veces salió el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Entonces, a ver, creo que me quedó muy largo. No sé si se ve ahí. Voy a sacar esto de acá para que sea mejor. Ya, entonces, acá tenía una versión y acá tengo otra. Pero bueno, entonces lo que hago es que tengo variables para almacenar cada uno de estos valores, ¿cierto? Y después, mientras la cantidad de veces que he lanzado el dado sea menor a n, y cada vez que ocurre un ciclo le voy a sumar 1, de forma de, si que me dan un 5, lanzo esto 5 veces, si me dan un 6, lanzo esto 6 veces. Entonces, primero lanzo el dado. Entonces, a Randin, como ahora lo importé así, lo llamo como Randin. Y pido un número entre 1 y 6. Lo almaceno acá, y luego lo único que hago es verificar. Veo, si es que el valor es igual a 1, le sumo a 1 la cantidad de veces que salió. Si el valor es igual a 2, le sumo a 2, 3, 3 y así hasta 6. Y finalmente, cuando termine esto acá, voy a ver cuántas veces salió cada uno. Entonces, si por ejemplo pongo acá, ejecuto este código y le pongo, no sé, 600, tiro un dado 600 veces. Ejecuto esto y me sale esto de acá. Y así se fijan, igual sigue una distribución similar al uniforme. El 1 me salió 103 veces, el 2 me salió 109, el 3 me salió 105, el 4 86, 94 y 103. Ya, entonces, no es perfecto, pero en, en la práctica nos da valores como todos más o menos similares. ¿Ya se entendió esto? Yo podría, por ejemplo, simular el lanzamiento de un dado n veces y ver cuántas veces sale uno cada uno. Ya. Este i más 1 es básicamente porque acá estoy usando un while. Lo voy a repetir de nuevo. Lo que hago es que importo la función para poder hacer un número al azar. Le pido al usuario un n, que va a ser la cantidad de veces que lanzo el dado. Luego tengo un i que parte en 0, y lo que hago acá es un while. While i menor a n, y en cada iteración le subo 1 al i.
podría hacer esto con un for. Acá lo tengo con un for, por ejemplo. Que lo que hago es que tengo el n y hago un for acá abajo in range. Puede ser también un i, por ejemplo, for in range. Es lo mismo. Entonces, tengo la cantidad de 1, 2, 3 y 4 y 6. Todo esto es que sale. La cantidad esto es un contador por cada número. Sí, este i más 1 es para llegar a la cantidad de veces que son necesarias. Entonces, en cada iteración va a ir sumando 1, va a partir en 0, y por ejemplo, si tengo un n que vale 100, esto lo va a hacer del 0 al 99 y va a parar. Y en cada iteración lo que hago es que lanzo un dado, guardo su valor, comparo qué valor salió, verifico si por ejemplo salió un 2, y a la cantidad de 2 que hay, le sumo 1. Entonces cada uno esto es un contador. ¿Se entiende? Entonces después yo, por ejemplo, puedo decir, dame incluso 6000, tira 6000 dados. Este while va a ejecutar 6000 veces porque va a ir cada vez sumándole 1 hasta que sea menor a n. O sea, mientras sea menor a n. Y después, en cada verificación voy a ver qué valor es. Y si es que encuentro, por ejemplo, un 1, le sumo un 1 a la cantidad de unos que hay. Si encuentro un 2, a la cantidad de 2 y así. Y finalmente imprimo todos los números, todas las veces que me salieron. ¿Profe? ¿Sí? Pero igual podríamos hacerlo de que, por ejemplo, el i parta con igual a 1 y que el while llegue hasta que el i sea igual a n. Sí, también se podría hacer así. No tiene que ser, dice menor o igual. Si es que hago menor o igual, me va a lanzar una vez más. Mira, fíjate. Si yo le acá pongo menor o igual, ejecuto esto y le pongo un 6, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De hecho, puedo hacerlo más simple. Simplemente 3. Si lanzo 3, lanza 4 dados. Porque esto parte en 0, entonces el 0 es la primera iteración. Y si es que llego hasta n, con menor o igual a n, voy a tomar, imagínense que tengo el 3, tomo el 0, que sería el 1, el 2 y el 3. Y eso me da 4. Luego voy a hacer 4 veces si es que uso menor o igual. Eso simplemente porque parto del 0. Si partiera del 1, lo haría 3 veces. Por ejemplo, 1, 2, 3. Así que como ahora parto del 0, hago 0, 1, 2, 3. Entonces si le pongo un 3, lo hace 4 veces. ¿Se entendió esto? También, como dijo el compañero, puedo hacer que esto pare mientras sea distinto a n. Porque cuando llega a n va a parar. Pero porque sé esto de que el n siempre va a ser mayor y todo eso. Ya, pero se entiende. Ejecuto esto, entonces puedo ver la cantidad de dados que salen. Si pongo 6000, me salen, por ejemplo, 1000, 3 veces me salió el 1, 962 me salió el 2, y se fijan que tiene una distribución similar a la uniforme. Ah, y así, también se podría hacer con break como lo vimos en la clase pasada. Entonces yo podría hacer, ¿qué tal si se hace un break cuando salga la misma cantidad de cada número? Ah, ya, tendrías que programar esa condición, pero si es que llega un break, si es que esta condición se cumple y llega un break, se saldría del while simplemente. Break lo que hace es que detiene este while. Entonces si es que hago eso, te recomendaría como tratar de programarlo y ver qué pasa. Pero cuando llega el break, esto se debería detenerse. Ya. Tenía otro ejemplo más, que era esto de acá. Y tenía las funciones que tenían definía, aquí quería empezar a explicarles cómo hacer sus propias funciones. El último ejemplo era esto, que también es interesante. Eh, Así que voy a ponerlo y vamos a ir con lo otro. Ya, entonces, lo que hago acá es escribir un programa que lance 2 dados hasta que la suma de los 2 dados sea 10. Entonces, por ejemplo, acá un for no me sirve porque la condición
va a depender del lanzamiento que me salga. Entonces, si es que yo hago un for, lo que tengo que hacer necesariamente es decir for de 0 a, no sé, 100 o 1000. Entonces puede ser de que en esas 1000 veces nunca me salga 10 y esto pare antes. Entonces es necesariamente ahora utilizar un while. Entonces, primero, importo randim, ¿cierto? Hago suma igual 0, que va a ser la suma de estos dados. Mientras suma sea distinto de 10, saco un dado 1, dado 2, luego lo sumo e imprimo la suma. Y si es que esta suma, por ejemplo, me salió 9, esto va a lanzar de nuevo. Pero cuando me salga, cuando esta suma sea 10, esto simplemente, ¿por qué se pone suma igual 0? Es para que tenga un valor inicial. Porque si es que yo ejecuto esto, mira, sin suma, el código va a decir, estás usando la variable suma, y no existe. Entonces, necesito que tenga un valor inicial para que pueda utilizarla dentro del while. Te dicen, estoy usando la variable suma y no está definida. Entonces le doy un valor inicial. Sí, o sea, claramente después suma no será 0 nunca. Pero si es que no la defino acá, no puedo entrar a este while. No sé si te ocurre otra forma para entrar a este while sin definir antes suma con algún valor inicial. La idea de esta variable es crearla para que después uno pueda utilizarla de nuevo y ir almacenando la suma de los dados acá. Al menos a mí no se me ocurre otra forma de hacerlo sin definirlo antes. O sea, sí, pues, el valor 0 no tiene sentido, tienes toda la razón, pero se le da este valor para que después pueda ingresar a este while sin que se caiga y después puedo utilizar esta variable como la suma de estos otros dos dados. Entonces yo voy a ejecutar esto y de hecho ya paró. Entonces, acá se ve 2, 5, 11, bla, 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 hasta que llegó al 10 y paró. Entonces lanzo esto acá, ahora el 10 me salió antes, por ejemplo. Lanzo esto, ahora el 10 me salió después. ¿Se entiende? Ya entonces, por ejemplo, podría hacer esto, lanzar dos dados hasta que salga este valor. Ya me preguntan si esto se debe porque es aleatorio. De hecho, se debe a eso. Como esto es aleatorio, yo no puedo controlar cuándo va a salir el 10, pero sí puedo decir de que cuando salga, detente. Entonces, por eso cada vez que ejecuto esto, va variando el código. ¡Oh, ya me salió la primera! ¡Qué suerte! Sí, como esto es aleatorio, esta función de acá llama un número al azar, yo no puedo controlar qué número es. Ah, ya. Porque fíjate, ahora ocurrió esto. Mira, importo, suma vale 0, while suma sea distinto de 10, ok, entro acá. Saco un dado, imagínate me salió un dado que era 6. Saco otro dado, me salió un dado que era 4. Llego acá, lo sumo, me da 10. Imprimo la suma. Ahora suma vale 10, entonces lo imprimo. Y después cuando llega el while al principio nuevo, va a decir, suma es distinto de 10. Como no lo es, se va a salir. Entonces se alcanza a imprimir. Se imprime y luego se detiene. Porque yo tengo el print acá. Ya, perfecto. Entonces, ahora quiero enseñarles a cómo hacer sus propias funciones. Ya ahora hemos utilizado funciones y hemos usado funciones de otro modo. Entonces, aparte de las funciones built-in y las funciones importadas desde módulos, podemos definir nuestras propias funciones para utilizarlas en nuestros programas. ¿Ya? Entonces, ahora ustedes van a poder hacer sus propias funciones. Que sería algo así. Tengo el nombre de la función. Yo digo esto, def. Esta palabra es clave para decir que lo que sigue va a ser una función. Hago def, pongo el nombre y luego los parámetros que va a recibir. Entonces se fijan, cuando alguien definió print, lo que hizo fue def, ay, def print y puso acá una cantidad arbitraria de parámetros para que pudiera recibir. Y luego hay un código acá. Veanlo como el bloque de código que hay como en un while o en un for.
es el código que va a estar encapsulado en esta función. Y luego yo retorno un valor. Entonces, lo que hago esto acá es, hay un código acá que va a recibir estos valores iniciales y luego yo voy a retornar un valor, finalmente. Entonces, después cuando quiera llamar a algo, lo voy a hacer de esta forma. Exactamente como lo vimos acá arriba, ¿cierto? Miren. Yo tengo acá variable igual a esta función con estos parámetros de entrada y lo que termina saliendo la ejecución de esto, el retorno, lo almaceno en esta variable de acá. Entonces, es lo mismo que está acá. La salida es igual al nombre de la función que definí con los parámetros que le estoy dando, por ejemplo, 1.6 y salida. Ah, ya. Alguien pregunta por qué hace return unknown. Eso es lo que vamos a ver, de hecho. Ya, dos cosas. Las funciones pueden recibir 0 más parámetros y retornar 0 más valores, y cuando se alcanza el primer return, se termina. O sea, cuando el código está acá, acá hay un return al final, pero puede ser de que en todo este bloque de código, en alguna parte haya algún return, y cuando se llegue a ese return, esto va a parar. Véanlo como un break. Entonces, hagamos una... Ya, esto es un poco complejo. Hagamos por una función mucho más simple. Por ejemplo, yo quiero hacer una función que sume dos valores. Según lo anterior, yo debería hacer esto. Def igual a suma, ¿cierto? Ese sería el nombre. De, por ejemplo, le voy a decir que recibe una variable a, coma, y una b, dos puntos. Y lo que voy a hacer es que voy a hacer una variable c, que va a ser igual a la suma de a más b. Y yo lo que voy a retornar va a ser el c. Entonces, ¿se fijan? Esto de acá sigue la sintaxis de acá. Def, el nombre, parámetros de entrada, un bloque de código y algún return. Entonces, después lo que hago es que si la quiero llamar, el output, lo que retorne esto, lo almaceno acá. Entonces, por ejemplo, ahora lo que puedo hacer es como, puedo decir salida, que es lo que retorna esta función, de suma de dos valores, por ejemplo, 3,4. Y puedo hacer print salida. ¿Cuánto debería ser salida? ¿Qué valor debería tomar salida? ¿7? ¿Quién más cree que 7? ¿Otro valor? ¿Alguien más se la juega? Ya, voy a ejecutarlo. Me sale 7. Ya, pero ¿por qué 7? ¿Qué es lo que hace esto? Dije, definí la función suma de forma que cuando reciba dos valores y que le estoy llamando a, b, acá los puedo utilizar y hacer algo. Entonces, por ejemplo, lo que hago es que sumo estos dos y lo almaceno en la variable c. Entonces, después yo puedo hacer esto de acá, que cuando esta ejecución termine, yo retorno esta variable c. Entonces, después, cuando esto se acaba y se llame, en algún momento, por ejemplo acá, lo de acá va a retornar C. ¿Y qué sería C? La ejecución de esto. Entonces, ya, porque esta es la función suma. Voy a abrir un poco acá, que ya está viendo oscuro. Porque C es una variable simplemente. Entonces, lo que hago acá es, defino la función suma. Entonces, de alguna forma, a este código de acá, todo lo que está acá adentro, lo encapsulo con este nombre. Entonces, cuando yo ejecute suma con algún valor de entrada, se va a ejecutar esto de acá. Que lo que va a hacer es que los dos valores que recibe los sumo y los guardo en C. Y cuando esto termine, voy a retornar este valor C. Entonces, lo que ejecuto acá es que digo salida es igual a lo que retorne esto de acá.
Entonces, si es que recibo un 3,4, A va a valer 3, B va a valer 4, entonces va a sumar 3 más 4, lo va a guardar acá, entonces esto va a ser 7 y voy a retornar C, que en este caso va a valer 7. Entonces después si es que yo hago print de salida, retorno 7. ¿Se entiende? Se fijan que esto de acá, yo puedo ponerle por ejemplo acá un 10, y acá incluso no sé, un 5. ¿Cuánto debería ser ahora salida? Si es que ahora entendieron. 15, 15, ¿cierto? Y ahí si le pongo acá un menos 5, ¿se puede esto o no? 5, se puede, ¿cierto? ¿Ya se entiende? Alguien me preguntó qué pasaría si hago esto con letras. Fíjense que se puede, porque uno puede sumar string, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa si yo pongo hola, espacio, ¿cómo estás? ¿Qué debería retornar esto? ¿Qué debería retornar esto de acá? Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? 14 dicen. ¿No funciona? De hecho, retorna. Ay, hola, ¿cómo estás? De hecho, si yo pongo acá hola, chao, esto retorna hola, chao. ¿Ya por qué? Porque fíjense, suma recibe hola y chao, ¿ya? Entonces la variable A va a ser hola, la variable B va a ser chao. Entonces C va a ser la suma de estos dos valores. Entonces si es que yo sumo hola con chao en strings, lo que pasa es que cuando uno suma dos strings, estos se concatenan y se pegan. Entonces ahora C va a ser hola, chao, y yo voy a retornar C, entonces salida acá va a ser el valor que tenía C al final de esta ejecución, que va a ser hola, chao. Entonces si imprimo salida, va a ser hola, chao. ¿Profe? ¿Sí? Entonces, como cuando creamos funciones finalmente o módulos, no es necesario definir que las variables sean strings o int o floats. O sea, mira, esto depende del lenguaje. En los lenguajes de programación que son fuertemente tipados, por ejemplo, Java, C Sharp, C, cuando uno crea una función, uno dice específicamente, esta de acá es, por ejemplo, int, esta de acá es string. Uno lo dice explícito, pero en Python uno no lo hace, porque esto asume el tipo de valor que es dependiendo de lo que recibe. Lo que uno sí podría hacer sería un filtro, que sería, por ejemplo, if type, ¿se acuerda de la función type? Si es que le recibo una variable y pongo type, me retorna el tipo. Igual str, por ejemplo, si digo que el tipo de esto es string, yo hago un print, por ejemplo, eh, a es string. Entonces, si yo ejecuto esto de nuevo para actualizar la función, imprime esto acá, a es string. Pero uno no puede explícitamente definir qué tipos de valores recibe la función. Lo que uno debería Ah, hacer ya, es programar su función en base a de que cuando la llamen, funcione, o sea, la llamen con, por ejemplo, esta la hice pensando que van a ser números, ¿cierto? Entonces, estoy asumiendo que cuando alguien la use, en realidad no ponga hola y chao, sino que ponga un 3 y un 5, por ejemplo. Pero alguien puede llegar y poner 3 y un 5 así, y esto se cae. Pero esto no debería ser algo que ustedes deberían verificar, ¿cierto? Porque esto es de que alguien está usando la función mal. Entonces, por eso es que está estas documentaciones, por eso es que están estas documentaciones, por ejemplo, esta acá, cuando alguien creó el módulo random, dice como, esto recibe, esto retorna esto, tal de que el A y B deberían ser enteros.
Entonces, ustedes cuando hagan su función deberían ponerle como se espera que se use con números. Si es que alguien no la usa con números, eso ya no es su problema. Ya, perfecto. Entonces, si mezclo ¿Entiendes? finalmente, sí, entonces sí, como en una misma función mezclo como un string y un float, probablemente me tire error. Sí, pero eso es porque alguien puso acá un string y un float. Y eso es porque está usando la Claro, función mal. Lo que tú hiciste una función que sumara números. Si es que alguien la trata de hacer para usar para hacer otra cosa, eso ya no es tu problema. El ya, problema perfecto. es que lo está usando mal. Dale, gracias. Ya. Ya, entonces, eh, ya esto era lo que seguía, que es con funciones. Entonces vamos a seguir viendo estas funciones que podemos crear nosotros. Entonces, ya. Bueno, de la clase pasada era lo que vimos ahora, que están las built-in functions, que son, por ejemplo, input, print, son funciones que ya vienen al sistema. Y también está el módulo math y random. Entonces, con math podemos hacer cosas matemáticas, con random podemos hacer operaciones al azar, y con aliasing es básicamente importar el módulo y darle otro nombre. Ok, entonces, esto es la sintaxis que les mostré recién, ¿cierto? Un bloque de código y un valor de retorno. Entonces, ya alguien preguntó también qué pasa, por qué a veces sale none. Como dije acá, las funciones pueden recibir 0 más parámetros y retornan 0 o más valores, ¿ya? Y cuando se alcanza el primer return, la función termina. Ok. Ah, ya. ¿Qué pasa si es que no hay salida? Eso es lo que quiero mostrarle ahora, de hecho. Entonces, está esta palabra que se llama return. Esta palabra clave nos dice, si yo pongo return y un valor, la función retorna ese valor. Entonces, todas las funciones por definición retornan algo. Lo que retornan está indicado por este return, ¿cierto? Entonces, si yo ponía return C, iba a retornar ese valor. Si yo le ponía return 5, por ejemplo, siempre iba a retornar 5. Ya. Véanlo como que return es como print, solo que no lo muestra en la consola, sino que lo envía como valor de retorno de forma de que alguien después lo pueda almacenar en alguna variable. Entonces yo puedo hacer como A igual el resultado de esta función, y esto se puede hacer porque alguien puso que el resultado de la función iba a salir por la palabra return. ¿Ya? Pero ojo, return es diferente a print, porque print lo muestra en la pantalla. Con return, esto hace que funcione dentro del código. ¿Ya? Así que eh, para la prueba, por favor, no pongan print en las funciones, porque se espera que pongan return al final, no print. Eso es algo muy común. Pasa siempre de que los alumnos ponen print en vez de return, porque creen que print como que hace que esto retorne. Aunque tenga un valor, una forma similar de ejecución, el print es algo diferente porque lo muestra en la consola y en la pantalla, no lo almacena en el código. ¿Se entiende? ¿Cómo es entonces, profe? ¿El return es lo mismo que el print, No, pero además se queda almacenado en el código? o sea, no es lo mismo que el print. Print es una función que te muestra el valor en consola, en la pantalla. Return es una palabra clave que nos dice qué valor va a retornar la función. ¿Ya? Se puede ver que es similar, pero es algo distinto. ¿Ya? El return se usa dentro de las funciones, el print se puede llamar siempre. Y entonces, ya, esto es lo que quiero que vean. Return es para, como dice acá, todas las funciones retornan algo, por definición. Lo que retorna está indicado por esta palabra. Cuando yo ponga esta palabra, significa que cuando llegue a esa línea de código, la función va a acabar y va a retornar este valor. Véanlo como las funciones. ¿Recuerdan cuál era la definición de un algoritmo? Era una serie de pasos para resolver un problema que tenía un estado inicial, ¿cierto? Entonces, las funciones, véanlo como la encapsulación de un algoritmo. ¿Por qué? Porque lo que hace la función es verlo como una caja que recibe valores de entrada y retorna algo. Entonces, como que recibe unos valores iniciales y resuelve un problema. Por ejemplo, yo hice la función suma, entonces yo retorno dos valores, yo recibo dos valores, por ejemplo, 3,5, y lo que retorna finalmente es 8.
Entonces, este es el algoritmo de sumar dos cosas. Entonces, encapsulado con el nombre de suma. Entonces, la función suma que cree es la encapsulación del algoritmo de sumar dos cosas. ¿Se entiende? Entonces, las funciones son algoritmos encapsulados. De forma de que si es que alguien lo usa de otro lado, por ejemplo, ustedes usamos la función C, ¿no es cierto? O randim, nosotros no necesitamos saber cómo funciona por detrás, o cómo funciona como el que lo programó. Solo sabemos lo que recibe como parámetro de entrada y lo que hace en la salida. Porque alguien encapsuló este algoritmo de forma de que alguien lo pudiera llegar y utilizar. Entonces, ¿no se imprime nada solo con el retorno? No, no se imprime nada. De hecho, el return no imprime nada. Ya. Quiero ahora que veamos esta variable return. Quiero que la entendamos. O sea, esta palabra clave. De hecho, no necesitamos definir input. De hecho, es bueno que hagan estas preguntas porque siempre se confunden las pruebas. Cuando les pedimos, es que en la prueba en general, en las IES, las interrogaciones, siempre se les dice como, haga una función que haga esto de acá. Y lo primero que hacen es hacer inputs, de forma que como reciben valores del usuario y después hacen prints. Y eso no es una función. Una función es un def, un nombre, valores de entrada, que es lo que recibe la función, y un return es lo que va a retornar. Entonces, no es necesario hacer un a igual input, porque acá lo tengo, que es lo que vi en esto acá. El input, por decirlo de alguna forma, va a estar definido acá. Mira, fíjate. Esto de acá, estas variables de acá, son el input de la función. Entonces, yo cuando defino esto de acá, lo creo. Entonces yo sé que después cuando se llame, de esta forma le van a ingresar valores de entrada. Entonces cuando yo ponga, por ejemplo, acá un 10, y acá no sé, un 11, estos valores de acá van a pasar a almacenarse en estas variables de acá. Entonces A va a valer 10, B va a valer 11, y después lo puedo llegar a utilizar dentro de este código. No necesito hacer antes un A igual input, porque mi A, el valor que va a tomar, va a partir desde acá. Y este valor va a partir desde este punto, cuando alguien llama a la función y pongo un número acá. Entonces este número de acá se almacena en esta variable y después yo puedo llegar y utilizarlo. ¿Se entiende? Por eso no es necesario hacer un input antes, porque el input, como la entrada de la función, va a ser por acá. Yo puedo hacer esto y esto funciona. Y es 21, por ejemplo. Entonces no es necesario un input y un print, porque el valor de entrada va a ingresar por acá, que va a ser los valores que ponga el usuario cuando llame la función, y la salida de esto va a estar dada por el return, que va a ser el valor que yo finalmente voy a retornar. Acá tengo más ejemplos, de hecho con return. Entonces, ya, nos queda la duda, por ejemplo, ¿qué pasa si escribo varios return? ¿Ya? Entonces, como les dije, cuando una función llega a una sentencia return, entonces retorna ese valor y termina de ejecutar. Véanlo como un break. Cuando ustedes están en un while, cuando llegan a un break, no se puede poner print return. De hecho, esto se cae. Alguien pregunta si puede poner print return. Yo si pongo acá, por ejemplo acá, print return, dice que está en una sintaxis inválida. Como que eso no se debería hacer. Acá no deberían usar print, ni tampoco input. El print es para mostrarle en pantalla al usuario, pero no para que retorne dentro del código. Y entonces la palabra return hace que esta función termine su ejecución. Entonces también debería estar o al final del código o dentro de alguna condición que me diga esta función ya debería terminar. Vean lo similar a los break. Cuando ustedes estaban en un while y ustedes llegaban al primer break que estaba dentro de alguna condición, cuando se llegaba se acababa el ciclo. Esto es lo mismo, solo que ahora aparte de eso retornan un valor.
Entonces, imagínense, tengo esta función, dos retornos. Lo que hace es que tengo la función dos retornos que hace print antes del return 1, después hace return 1, print antes del return 2 y un return 2. ¿Qué creen que ocurre acá? Después retorno, lo almaceno en la ejecución de esto y después hago print. Retorno es igual a el valor que almacené. ¿Qué debería salir acá abajo? ¿Qué debería imprimirse? Dos líneas, ¿sí? De hecho se imprimen dos líneas. ¿Por qué? ¿Qué se imprime? ¿Qué es lo primero que se imprime? Return 1, ¿ya? Return 2, segunda línea. Ya, antes del return 1, ya esto se imprime, dicen. Y después, ¿qué creen? Ya voy a ejecutarlo para que lo vean. Ya, entonces necesito que me pongan atención. ¿Qué fue lo que ocurrió acá? Tengo esto acá, antes de return 1 y retorno 1. Entonces, sigamos esta ejecución. Ya, se define esta función. Cuando se define esto acá, no se ejecuta directamente. Este código de acá se va a ejecutar siempre y cuando alguien llame a la función dos retornos, ¿ya? Entonces acá simplemente se lee y se define. Entonces el código va así, línea por línea. Paso esta línea, llego hasta acá, digo, lo que sigue acá es una función. Entonces simplemente lo defino. Ya no hago ningún print. Luego, cuando llego acá, alguien dice retorno es igual a la ejecución de esta función. Entonces ahora sí se va a ejecutar. Entonces, al hacer esta llamada, va a partir acá. Entonces va a decir, ya, voy a imprimir antes del 1. Ok. Después llego a este return. Entonces cuando llego a esto de acá, significa que mi función se acabó. Entonces todo esto de acá abajo no se ejecuta. Y como hice un return 1, voy a retornar el valor 1. Entonces esto de acá va a valer 1 y lo voy a almacenar acá. Entonces como se almacena acá, imprimo retorno igual el valor de esto, que sería un 1. ¿Se entiende? Cuando yo defino una función, el código que está dentro se crea, pero no se ejecuta. Se ejecuta siempre y cuando yo haga una llamada a la función, que sería esto de acá. Entonces, por eso no se imprimen estas dos cosas. Se imprimen solamente cuando yo llame a la función, que sería acá. Pero ¿Y qué cuando pasa, yo... profe, si es que muevo el return para abajo, el primero? Ya, eso es bueno. ¿Qué pasa si ahora yo, por ejemplo, hago esto acá y lo pongo acá? ¿Qué debería imprimirse ahora? Veamos si se entiende. ¿Qué debería imprimirse ahora? Voy a hacer lo mismo. Se define esto. Voy a hacer retorno. Va a llamar esta Antes de función. return Antes 2, de return retorno 2 y 1, después el 1. los dos antes de return y el 2. Ya. Entonces voy a ejecutar esto. Voy a escribir antes de return 1, antes de return 2 y después retorno igual 2. Ya. Perfecto. Y este return 1 nunca llega porque llegué a este antes. Entonces como llegué a este de acá, esto de acá no se alcanza a ejecutar. Y este valor que retorno es 2. Se almacena acá. Y después yo cuando imprimo retorno igual, imprimo el valor que se almacenó ahí. ¿Se entendió? ¿Sí? Sí, yo no caché bien la fórmula, profe, del retorno. Que Ya. retorno es igual a 2 retornos. Ya. Es que el nombre de la función le puse retornos porque supuestamente iba a retornar dos cosas, pero no lo hace. Ya. Voy a repetirla de nuevo. Lo que hace esta función es de que ejecuta este código de acá, ¿cierto? Entonces cuando se llame, eh, lo almaceno porque, o sea, para después utilizar este valor, para saber qué es lo que retorna. Y entonces de nuevo, defino esta función de retorno, que tiene estas cuatro líneas de código. Un print, un return 1, un print, un return 2. Ya, entonces esto se define. Ok.
cuando se define no se ejecuta. Simplemente lo que hace es que cuando yo ejecuto esto, la primera vez, va a decir, cuando alguien llame a la función dos retornos, cada vez que te llames, alguien te llame, te utilice, se van a ejecutar estas 4 líneas. Ok. Entonces se define. Luego alguien acá la llama, ¿cierto? Ejecuto 12 retornos con los corchetes. Entonces, al hacer esta llamada, se intenta ejecutar estas 4 líneas. Entonces, lo primero que se hace es print antes de return 1, ¿cierto? Luego llego acá a return 1. Y cuando llego a esto de acá, como les dije, cuando una función se está ejecutando y llega alguna palabra return, se acaba. Entonces, cuando llego acá, todo lo que sigue no se ejecuta. Entonces, como yo dije, retorna 1, esta ejecución va a valer 1 y este 1 se va a almacenar acá. ¿Ok? Y profe, ¿qué pasa si es que el return lo sacamos de adentro de la definición y lo ponemos a la altura de la definición? ¿Acá? ¿Eso? Sí, pero al final. Ah, debería tener un problema de sintaxis. Porque el return tiene que estar dentro de alguna función. No se puede hacer Vale. si es que no está en una función. Ya entonces, acá lo llamo, ¿cierto? Se ejecuta esta línea. Print, ok, se imprime esto. Llevo esta línea, retorno 1. Entonces, este 1 acá se almacena acá. Y luego se ejecuta esta línea acá. Return en vez de return 1. Ah, ya. Eso es lo que quiero. Ya, pero ¿se entiende esto? Puedo después intentar hacer lo que tú dices, Laura, pero quiero ver si que se entendió hasta ahora lo que se hizo. ¿Sí? Ya, perfecto. Ya, ahora sí estamos claros. Los que tenían dudas. Ya, si es que yo no pongo, si es que pongo esto simplemente, ahí es cuando empieza a haber problema y sale el non. Ya, pero eso es lo que quiero ver, de hecho. Quiero que lo veamos. Y tengo slides y código para explicar esto que pasó. Ya se entendió. Ya, esto es lo que, justo lo que me preguntaron. ¿Qué pasa si es que no escribo return? Si es que no hay un valor explícito, un retorno explícito, entonces la función termina cuando se llega a la última línea. Entonces fíjense acá. Eh, acá, si es que yo no hubiera puesto return, esto igual hubiera acabado después de ejecutar estas 2 líneas, porque estas 2 líneas son parte de la función. Y como no hay nada más dentro de la función, esto igual se acaba. No es que entre un ciclo infinito y esto no pare. ¿Ya? Entonces, eh, cuando si es que no hay ningún return, aún así la función va a terminar cuando llegue a su última línea, pero esto tiene que retornar algo, por definición, ¿cierto? Entonces, si es que llego al final y no hay un return, lo que va a retornar la función va a ser none. Ya, entonces, ¿qué pasa si yo hago esto? Tengo print, ¿ya? Y lo que estoy almacenando acá es el retorno de la función print. Y estoy imprimiendo no retorno, o sí, y después lo que hago es imprimir lo que retorna la función print. ¿Qué creen que se va a imprimir acá? ¿Qué creen que va a pasar acá? ¿None? A ver, ya, entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Cuando ya ejecuto esta línea, lo que hago es que se ejecuta print, ¿cierto? Cuando se ejecuta print se muestra en consola lo que le ingresé como texto. Entonces, no retorno o sí se muestra. Y luego acá yo almaceno lo que retorna esto acá. Y cuando yo imprimo lo que se almacena, sale none. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa eso? Que la función print en sí, dentro del código, no retorna nada. Pero como no retorna nada, se retorna la palabra none. Ya, none significa nada. Es básicamente una forma explícita de decir esto es nada. Es algo que es agnóstico en los lenguajes de programación a Python. Es algo que pertenece a todos los lenguajes de programación. Por ejemplo, en Java se llama null, en C# creo que también, en Ruby se llama nil. Cada lenguaje tiene su forma de escribir la nada. ¿Ya? En Python se llama none. El none quiere decir que no estoy retornando nada. Pero eso está bien,
no siempre es necesario retornar algo, algún valor en el código. Por ejemplo, la función print no necesita retornar algo dentro del código porque en sí lo que hace es mostrar en consola, ¿cierto? Entonces con eso ya le basta. No necesita hacer nada más. Entonces, está bien que print retorne none porque yo después de ejecutar print no necesito usar nada. Ah, ya. Acá no, esta función ya venía dada. Entonces, ese none no lo definimos nosotros, sino que cuando, el que escribió la función print, cuando la escribió, nunca puso ningún return, entonces cuando se termina su ejecución, retorna none. Aquí no lo hicimos nosotros, pero podemos definir funciones que retornen none. Y eso es lo que quiero que hagamos. Por ejemplo, esta de acá. Ya con esto voy a terminar y con esto seguimos la siguiente clase. Entonces, tengo esta función que recibe un argumento 1, 2 y 3, ¿cierto? Entonces después yo hago un print, la función fue llamada con los argumentos 1, 2 y 3. Y esto se imprime, ¿cierto? Entonces, cuando alguien llama esta función, por ejemplo con 1, 2 y 3, estos valores se van a almacenar acá y después yo los voy a imprimir acá. Pero se fijan que en ningún punto, en ninguna parte yo dije return algo, ¿cierto? Yo no lo hice. Entonces cuando se ejecuta esta función y yo almacene acá lo que retorna, esto debería ser none. Entonces, llamo a la función, se ejecuta esto, la función fue llamada con los argumentos bla bla bla. Y cuando yo imprimo esto, print de retorno a la función 1, 2, 3 y le agrego el retorno que recibí acá, me sale none. Y eso está bien porque, por ejemplo, esta función fue hecha simplemente para imprimir cosas. No necesito retornar algún valor como 10 o 5 o algún entero. Entonces, como aquí no puse ningún return, esto retorna por defecto none, que significa nada. ¿Se entendió esto? Como acá no tengo ningún return, por defecto, si almaceno lo que retorna esto, va a ser none. ¿Dudas? También ocurre lo mismo si es que yo pongo un return sin acá, si es que pongo simplemente return. Si es que no le pongo algo explícito acá, también va a ser nada. De hecho, si pongo acá el return antes de ese print, ni siquiera se alcanza a ejecutar ese print y retorna nada a la función. Y no, ni siquiera alcanza a hacer esto. ¿Dudas? Con esto vamos a seguir la siguiente clase. ¿No? ¿Se entendió? Ok. Asumo de que entendieron y que la siguiente clase vamos a seguir remando. Ah, y así args para poner variables, sí. Podría ponerle acá por ejemplo, un A, un B y un C. Y acá un A, un B y un C. Y sería lo mismo. Sí, esto es simplemente un nombre de la variable y acá la idea es ser consistente con los nombres que yo ponga acá, que van a ser asignados a estos valores de aquí. Ah, ya. Entonces, eso. Ya, ¿alguien tiene una duda? ¿Sí? Cristian Carvajal, ¿Aló? ¿sí? Profe, de una duda del lab, pues así muy rápida. ¿Qué cosa? Es que en una de esas del contestar, que te ponen como hora, y Sí. no sé cómo hacerlo para ponerla entre las 2 horas. Porque ayer pregunté en ayudantía y me dijeron una cosa, pero resultó ¿Cómo? ayer por Discord pregunté uno de los ayudantes y me dio como una respuesta, pero la intenté hacer y tampoco me dio. Y era, por ejemplo, que te dicen que es como entre las 12 de la noche y las 8:20. Una cuestión así te dicen. Entonces, ¿cómo pongo ahí para poner la hora? Entre ese intervalo de tiempo. 12 de la noche y las 8:20. Sí, es que ahí dijeron como que usara la hora y los minutos separados.
Entonces puse que los minutos tenían que ser entre 0 y 20, pero me salió el problema de que, no sé, pues, igual podría tomar el valor de que sean las 1:30 y con ese... Ah, ya. Es que podrías separarlo en, como dice ahí, en minutos, o en dos condiciones. Podrías verificar las horas y también los minutos, o incluso podrías pasar todo a minutos. Por ejemplo, las 12 son 0 minutos y las 8 son 60 por 8. Uno puede como contar todos los minutos que hay entre un punto y el otro. Ahí ¿Cómo? dicen que, por ejemplo, ahí es lo que dije, lo que dice, uno puede multiplicar las horas por 60, porque cada hora se compone de 60 minutos. Entonces, por ejemplo, si es que alguien tiene un 120, significa que son las 2 de la mañana. Si es que uno tiene la 121, son las 2 de la mañana con 1 minuto. Ah, ya, ya, Y si es que uno dale. tiene 300, serían las 5 de la mañana. ¿Cachai? O sea, Sí. uno puede multiplicar por 60 y después trabajar todo con minutos, y ahí uno puede como comparar minutos con minutos. Ah, ya, ya. Dale, gracias. Eso. Ya. Nos vemos la siguiente clase si es que nadie más tiene más dudas. Vamos a continuar con esto y les voy a subir estas slides y este video voy a tratar de subirlo hoy día. Eso.